Nuestra salud es lo primero. Ozono Televisión presenta Centro Médico, un espacio con información y consultas para que usted siempre se sienta bien. Centro Médico, con la conducción de Gisela Sandoval. Centro Médico, gracias al apoyo de Centro Médico Jesús de Nazaret, Roberto Carpio 157, San Fernando. Laboratorio Clínico Escalabs, resultados confiables y oportunos. Oftalmovisión, la mejor clínica de ojos. Si busca atención solidaria, humana y oportuna, venga al Centro Médico Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, un nuevo concepto de servicio médico particular en las especialidades de pediatría, ginecología, obstetricia, odontología, psicología, nutrición y medicina general, y con servicios de laboratorio y farmacia. Tu salud en buenas manos. Centro Médico Jesús de Nazaret, Roberto Carpio 157, Urbanización San Fernando, altura cuadra 11, Avenida Túpac Amaru. ¿Cómo están, amigos televidentes? Muy buenos días, bienvenidos a Centro Médico en un nuevo programa para hoy, por supuesto. Hoy viernes 31 de mayo, último día del mes, y como ya es costumbre, todos los viernes pues nos acompaña el especialista, el director de la Clínica de Ojos Oftalmovisión, el doctor Carlos Rojas, para hablar temas que tienen que ver con la visión. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, que también es muy frecuente, por cierto, sobre las inflamaciones de párpado. Son, una serie de procesos que van a impedir o obstruir un poco la visión y que por supuesto pues genera varias cosas. Vamos a hablar con él hoy sobre las inflamaciones de párpado, ¿no? Según el nombre médico se denomina blefaritis, pero para que ustedes puedan conocer un poco más y saber de qué se trata esto, vamos a conversar con el doctor, a quien le damos la más cordial bienvenida a Centro Médico. Muy buenos días, doctor, bienvenido. Muy buenos días a todo el público de Centro Médico. Así es, las inflamaciones de los párpados son procesos que cada vez son más frecuentes. Los cuadros de enrojecimiento, de escozor, de formación de pequeña lagañita en los ojos generalmente vienen acompañados de estos procesos conocidos como blefaritis. Las inflamaciones de los párpados engloban una serie de cambios muy amplios, dentro de los cuales los principales se manifiestan por alteración de la película lagrimal. La lágrima es un componente protector de la superficie ocular, de ahí la importancia de que la zona productora de esta lágrima, que son los párpados, al alterarse va a alterar la protección ocular que es la lágrima. Entonces, estos cuadros de alteración de la superficie ocular pueden traer consigo no solamente estas molestias ya referidas, sino afecciones o lesiones a la córnea, a la esclera o la conjuntiva que cobertura la esclera, y finalmente producir una serie de enfermedades que pueden tornarse incluso graves y afectar la visión. Bien, doctor, ¿y cuáles son esas causas? ¿Qué es lo que produce las inflamaciones de los párpados? Las causas de las inflamaciones de los párpados pueden ser agentes alergénicos, es decir, personas que sufren, por ejemplo, de cuadros asmatiformes, de rinitis, son mucho más propensos a sufrir de estos procesos alérgicos. Los agentes como los materiales de construcción, los residuos de la contaminación misma de las ciudades puede provocar inflamación del párpado y también enrojecimiento ocular. Cuando estos procesos van debilitando la superficie del globo ocular, es muy frecuente que se añadan ya cuadros infecciosos, las conocidas conjuntivitis secundarias al desarrollo de microorganismos que van a ir afectando la superficie del párpado y la superficie del globo ocular, generando una serie de lesiones, erosiones que pueden terminar en daños muy severos. Pueden presentarse también las inflamaciones de los párpados secundarios a golpes, los traumatismos. Estos pueden ser contusos o de un golpe directo en el cual no hay una lesión, una laceración abierta, pero también pueden producirse por objetos que son cortantes y producir daños muy severos, incluso con cicatrices retráctiles que finalmente van a alterar las zonas de producción de la lágrima,
pero también van a estéticamente alterar la posición de los párpados. Pueden haber cicatrices que hagan que el párpado caiga, que el párpado permanentemente esté abierto o simplemente que cambie la anatomía de la superficie. Entonces estas finalmente van a alterar también la producción lagrimal y por lo tanto volver al ojo mucho más sensible a infecciones. Las inflamaciones de párpados son muy comunes, ¿verdad, doctor? Son muy frecuentes y las causas son diversas, tal y como usted nos menciona. Tenemos un video, ¿sí?, en donde vamos a observar un poco cómo se da ese proceso de inflamaciones de párpados. Sí, tenemos el primer video para que ustedes puedan conocer un poco más. Recuerden que pueden comunicarse al 2341 o 41 si usted tiene alguna consulta. La blefaritis es una inflamación crónica que afecta los párpados y las pestañas, y es uno de los problemas más comunes que los médicos ven en sus consultorios. Se trata de un problema frecuente en niños y adultos que causa a menudo enrojecimiento, inflamación, picazón e irritación de los párpados. Entre sus causas más frecuentes se cuentan la mala higiene de los párpados y un exceso de aceite producido por las glándulas de los párpados, además de infecciones bacterianas y reacciones alérgicas. Bien, entonces ahí observábamos por qué se produce esto. Vamos a continuar hablando con el doctor respecto a este tema y vamos a recibir en estos momentos una comunicación telefónica. Aló, buenos días. Aló, buenos días. Buenos días, señorita. Buenos días, señora. ¿Cómo está? Señorita, quería, yo también sufro de, ¿sabe qué? Mucho me da escozor las vistas y me duelen y salen así lagañas y tengo que estar soba, pero más lo tengo en los lagrimales, le digo, en los lagrimales, ahí como si se tendiera una nube blanca y tengo que sobarlo para que un poquito se aclare, porque siempre veo empañado. Y es lo que quería yo decirle al doctor, que qué será lo que, de qué será eso que tengo así. Me da un escozor que quisiera, le digo, no sé qué hacerlo, pero al costado, todo más en los lagrimales, al costado de la nariz. Ahí me duele, señorita. Y por eso quería que hacerle una consulta al doctor que me explique cómo es las cosas de las vistas. Eso es lo que quería yo hablar con ustedes. Y que Dios les bendiga a todos. Bien, sí. Me llamo Susana Urbano. Susana Urbano me llamo yo. Muy bien. Ya, bien. Muchas gracias, señora, por comunicarse al 234141. Recuerde que si usted tiene alguna pregunta puede comunicarse. La línea está habilitada, doctor. Sí, esto es un motivo de consulta muy frecuente, ya que cada vez más los procesos acompañados de mucho escozor, sobre todo en la parte interna, que comúnmente hay quienes le llaman la parte del lagrimal, por la ubicación de estos puntos de absorción de la lágrima, se origina en la gran mayoría de casos por una reacción tipo alérgico. De ahí la fuerte sensación de prurito o escozor que se presenta, dado que todos los procesos alérgicos tienden a tener este tipo de manifestación. Puede ir o no acompañado de legaña. Cuando el proceso además se agrega infección, generalmente ya hay una secreción mucopurulenta. Si solamente es una secreción mucoide, como me hace referencia, y sobre todo la referencia de la picazón, el escozor frecuente, el proceso debe de tener un origen alérgico. Es probable que usted esté expuesta a algunos agentes como el polvo, la tierra, o estén cercanos a algún área donde estén manipulando algunos materiales químicos que pueden ser de construcción, aerosoles, podrían ser plantas, animales. Algo le está ocasionando esta reacción alérgica. Si el proceso es continuo, no cede, llega a incomodar, lo apropiado es que pueda acudir a la consulta oftalmológica con un especialista para que pueda dar solución al proceso. Gran parte de los cuadros alérgicos tienen un control, mas no se resuelven totalmente porque el organismo es sensible a estos procesos. Cada vez en los últimos años se han ido incrementando este tipo de síntomas debido a los agentes ambientales que van en aumento en cuanto a la polución y saturación de partículas.
Y estos son síntomas además de esta inflamación que se da en el párpado, ¿no, doctor? Así es, lo más probable es que tenga además alteración de la película lagrimal, lo cual podría dar una sensación de cuerpo extraño o como punzaditas en los ojos, que es muy frecuente, dado que cuando se altera la superficie de los párpados, donde están las glándulas que producen la secreción acuosa, la secreción mucinosa y la secreción oleosa que compone la lágrima, esto está alterado y finalmente genera la fricción entre el párpado y el ojo, erosionando el epitelio superficial y ocasionando esta sensación de cuerpo extraño, y por la liberación de eosinófilos en la superficie, lo que es el prurito escozor. Hay otras implicancias, ¿no?, de esta inflamación de párpados, como hablábamos hace un instante, que por ejemplo genera o causa la caída de las pestañas, todo eso, ¿no? ¿A qué se debe eso? Claro, si el proceso se torna crónico, hay algunos microorganismos que se desarrollan, proliferan rápidamente y pueden ocasionar infecciones bacterianas, micóticas o parasitarias. Si los agentes generalmente están relacionados a polvo o residuos de partículas en objetos guardados, incluso pueden ser sábanas sin mucho tiempo de cambio o almohadas donde almacenan muchos ácaros. Estos ácaros encuentran un área muy propicia para desarrollarse en la raíz de la pestaña y van poco a poco erosionando, haciendo un debilitamiento del folículo piloso de la pestaña y ocasionando que se caigan las pestañas. Nos toca ver muchas personas que llegan a consulta sin pestañas y que tuvieron un origen en un proceso inicial de inflamación de párpados leve que se fue volviendo a través del tiempo en un cuadro crónico y finalmente terminó en una laceración y lesión del borde de los párpados con caída de pestañas. Y acordémonos que las pestañas son un mecanismo protector para el ojo. Es como la visera, la protección de los rayos solares, del filtro para el paso de partículas, agentes, incluso hasta mosquitos. Tenemos que cerrar el ojo cuando viene mucho viento y es ahí donde las pestañas sirven como filtro, pero también estas pestañas van atrapando muchos pequeños residuos que, si no hay un buen aseo, y más aún en personas que puedan ser sensibles a cuadros alérgicos, va a generar inflamación de los párpados y en muchos casos estos procesos pueden traducirse ya en pequeñas lesiones, los conocidos orzuelos o chalación, que son estas pequeñas inflamaciones con una protuberancia elevada sobre el borde del párpado, y dependiendo del tipo de glándula la cual esté involucrada, generará, ya sea en el caso de glándulas de meibomio, que son glándulas de producción oleosa de la superficie palpebral hacia la lágrima, produce el chalación, y si son glándulas de Moll o 6, producirán los orzuelos, que por agentes infecciosos como los estafilococos muy presentes en la superficie de la piel, van a desarrollar cuadros que inicialmente pueden ser no solamente de leve inflamación, sino de una alteración de la superficie palpebral, incluso facial, generando cuadros muy agresivos. Claro, como usted lo ha dicho, hay unos factores medioambientales que tienen que ver muchas veces con estas inflamaciones, pero hay uno que en el caso de las mujeres es tal vez provocado y sin saberlo, no sin ser muy conscientes. Por ejemplo, el uso del maquillaje o de las pestañas postizas que están utilizados, ¿no?, por algunas damas. Claro, el compartir los elementos para el maquillaje es un agente vector de contagio frecuente, y ahí es donde debemos recomendar en casa evitar esto, porque si una persona tiene una infección, usamos directamente en la superficie del párpado, en la piel, este elemento que puede ser un delineador, un rímel, finalmente va a contagiar una infección que la persona que lo usa podría desconocer de que la persona que está prestando contiene o presenta algún grado de infección. Incluso se presentan infecciones subclínicas. De repente, el párpado de una persona tiene algunos microorganismos, pero que no le da mayor sintomatología a esa persona, porque su organismo lo controla, lo regula espontáneamente y simplemente no da manifestación. Lo usa alguien más y a esta persona sí le desarrolla una infección severa o una alergia muy severa, porque su organismo es hipersensible a determinado componente que puede ir. Es como la gripe, por ejemplo, por
hacer una representación entendiendo un poquito más estos procesos. Podemos estar muchas personas en el mismo ambiente y solamente a algunas les genera el virus de la gripe un cuadro de un resfrío. En algunos más, algunos menos, pero es ya la hipersensibilidad de cada organismo. Claro, y lo mismo ocurre en este caso. Bien, vamos con una comunicación telefónica. Sí, vamos a recibirla. Aló, buenos días. Aló, buenos días. Buenos días. Señorita, una preguntita, disculpe, mire, yo soy conductor y en un vehículo que tenía aire acondicionado, siempre, como se llama, me hacía lagrimear la vista. Quisiera saber si eso es... Bien, por favor, si puede bajar el volumen de su televisor, por favor, para poder escucharlo mejor. Ya, ok. Sí, gracias. Lo escuchamos. El aire acondicionado también perjudica la vista, porque también a veces yo sentía ese escozor y me lagrimeaba mucho la vista. Quisiera saber si es dañino ¿cómo se llama? Para algunos seres humanos, ¿no? El aire acondicionado, creo que es un gas, es el que botan los vehículos. Claro. Sí, es una pregunta interesante y frecuente también porque cada vez estamos más expuestos a ambientes con aire acondicionado, en el vehículo, en los centros comerciales, en lugares cerrados, en las oficinas, ¿no? Entonces, el aire acondicionado tiene una particularidad. Estos equipos absorben humedad del ambiente. Podremos ver que gran parte de estos equipos tienen un área de desfogue y es la absorción de la humedad del ambiente. Entonces, generan ambientes secos. Y si tenemos que en la superficie del globo ocular la lágrima es un componente húmedo, también lo va a resecar y por lo mismo va a volver al ojo más sensible a irritaciones. Hay personas que pueden ser más susceptibles que otras, más tendencia a la resequedad ocular y es en ellas quienes puedan presentarse ardor, escozor, lagrimeo o enrojecimiento, que puede llegar a ser incluso un proceso crónico, continuo y de mucha limitación, incluso hasta visual, por la laceración que se produce en la superficie ocular. Lo importante en quien maneja, como es su caso, es que la rejilla de dirección de salida del aire acondicionado no le dé directamente al rostro, porque va a ser mucho más directo la acción no solamente de deshumedecer el ambiente, sino de la ventilación como un mecanismo de sequedad de la superficie ocular. Entonces debiéramos dirigirlo a los lados, tratar de evitarlo en lo posible, sobre todo en su caso que es más hipersensible. Y si es inevitable porque, por ejemplo, estamos en una oficina o continuamente vamos a ambientes donde tenemos exposición a los equipos de aire acondicionado, debiéramos suplementar la lágrima con componentes de lágrimas suplementarias sobre la superficie ocular. El oftalmólogo podrá determinar en cada caso qué tipo de lágrima es la más apropiada dependiendo de la persona y la exposición a determinado ambiente para dar la mayor comodidad y hacer un seguimiento si finalmente este suplemento lagrimal es el apropiado en su caso. En la actualidad en el mercado existen muchas variedades, pero no todas son correctas, no todas funcionan en cada persona en particular. Lo importante sería la orientación del oftalmólogo para poder dar una solución apropiada y que no tenga síntomas de incomodidad a pesar de la exposición al aire acondicionado. Siempre es importante la consulta al especialista en este caso porque no sabemos qué tan sensible pueden ser, ¿no?, ante algunos productos. Bien, vamos a una pausa comercial. Nosotros retornamos con más aquí en Centro Médico. Recuerden que si tienen ustedes alguna pregunta pueden comunicarse al 23 41 41. Volvemos. Nuestra salud es lo primero. Centro Médico, gracias al apoyo de Centro Médico Jesús de Nazaret, Roberto Carpio 157, San Fernando. Laboratorio Clínico Escalabs, resultados confiables y oportunos. Oftalmovisión, la mejor clínica de ojos. Si busca atención solidaria, humana y oportuna, venga al Centro Médico Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, un nuevo concepto de servicio médico particular en las especialidades de pediatría, ginecología, obstetricia, odontología, psicología, nutrición y medicina general, y con servicios de laboratorio y farmacia. Tu salud en buenas manos. Centro Médico Jesús de Nazaret, Roberto Carpio 157, Urbanización San Fernando, altura cuadra 11, Avenida Tupac Amaru.
Nuestra salud es lo primero. Centro Médico, gracias al apoyo de Centro Médico Jesús de Nazaret, Roberto Carpio 157, San Fernando. Laboratorio Clínico Escalabs, resultados confiables y oportunos. Oftalmovisión, la mejor clínica de ojos. Continuamos aquí en Centro Médico. Esta mañana nos acompaña el doctor Carlos Rojas, quien es director de la Clínica de Ojos Oftalmovisión. Como todos los viernes, él gentilmente nos acompaña para hablar temas interesantes con respecto a la vista. Hoy estamos hablando sobre las inflamaciones de los párpados y bueno, hace un momento hablábamos de que el ambiente y toda esta contaminación y a lo que estamos muchas veces expuestos hace que las lágrimas se evaporen, y eso muchas veces tienen una manifestación, y una de ellas, o la más principal, es los ojos rojos, ¿no? Que muchas personas tienen o presentan de un momento a otro el ojo muy enrojecido. ¿Esto debido a qué, doctor? La principal manifestación es la alteración de la película lagrimal, efectivamente. El proceso de erosión de esta superficie por los agentes del ambiente, a la vez que este contacto entre el párpado y la superficie corneal, la superficie conjuntival, va enrojeciendo, es decir, va dilatando los vasos sanguíneos como manifestación de una agresión a la superficie ocular. Estos cuadros, que empiezan generalmente de forma muy sutil, pueden convertirse con el tiempo en crecimientos de la conjuntiva sobre la córnea, lo que comúnmente se conoce como carnosidad, médicamente es el pterigium, y que va tapando la superficie corneal y que no es más que un mecanismo de defensa de la superficie del globo ocular ante una irritación continua. Es como si se formara una callosidad. Entonces, una alteración de la superficie del borde del párpado va a conllevar inevitablemente a una alteración de la película lagrimal. Aquellas personas que tienen cuadros, por ejemplo, de dermatitis facial, cuadros de acné frecuente, y más aún si esto es cercano a los bordes de los párpados, y aquellas personas que sufren de estas alteraciones conocidas como rosácea cutánea, que son cambios en las glándulas sebáceas, en las glándulas productoras de grasa, van a producir alteración en la película lagrimal y finalmente un enrojecimiento que puede llevar nuevamente a la formación de estas obstrucciones glandulares que son los orzuelos o chaláceos. Claro, vamos a empezar hablando de eso, y es algo muy frecuente, ¿no? Hay algunas personas que siempre observan una protuberancia, ¿no? Aquí en el párpado, y poco a poco va aumentando. ¿Esto debido a qué? ¿Por qué es producido esto, doctor? Los cuadros inflamatorios van tapando la salida de las glándulas, como si fuera un pequeño barrito de la superficie del párpado, y al obstruir la glándula se retiene el contenido que ésta tiene y entonces se va inflamando. En algunos casos simplemente se presenta un leve enrojecimiento, sin embargo, en algunos casos puede ir tapando y creciendo poco a poco la retención del material de la glándula. Puede ser un contenido lipídico, que son los chaláceos, puede ser un contenido mucinoso, acuoso en las glándulas de seisomol, y que puede llegar a ser muy grande. Incluso esta protuberancia, esta inflamación puede comenzar a alterar la calidad visual, porque se forma una lágrima muy espesa fuera de las condiciones normales de la superficie ocular, y es como tener un agua turbia, por ejemplo, sobre un cristal, y no nos permite ver bien, ¿no? Y sin que sea un problema de alteración visual relacionada propiamente a un defecto refractivo como miopía, astigmatismo o hipermetropía, sino más bien una alteración de la película lagrimal, y que en casos muy crónicos pueden llegar incluso a formarse los conocidos procesos de nube en la córnea, médicamente el leucoma, que no es más que la erosión crónica, y que es como si tallásemos una superficie nuevamente de cristal y poco a poco se va erosionando hasta volverse opaca. Igual sucede en la córnea, si estos procesos son crónicos, repetitivos, y puede llegar a la pérdida visual e incluso la ceguera, ¿no? En casos que son progresivos, incluso la perforación ocular. Por eso es muy importante la lágrima que sea de una consistencia y una característica adecuada, teniendo una buena salud de la superficie de los párpados.
Una vez que la persona tiene o presenta esta protuberancia y se trata de un orzuelo, ¿cómo o cuánto tiempo pasa para poder tratarlo, ¿no? y que esto disminuya? Es muy variable, la presentación puede ir desde muy pocos días y en algunos casos resolverse hasta espontáneamente con la liberación del contenido de la glándula. Generalmente esto sucede en los procesos de los orzuelos, a diferencia de los chaláceos que tienden a ser más crónicos, tardar incluso no solamente días sino semanas o meses, y puede ya no resolverse incluso a pesar del tratamiento médico. El tratamiento generalmente, tanto en orzuelos como chaláceos, debe ser la asociación de medicamentos tópicos y vía oral. Tópicos con antibióticos, antiinflamatorios, al igual vía oral, para poder ir combatiendo, retirando todos estos agentes que van inflamando la glándula, y siempre acompañado de un buen aseo de los bordes de los párpados. La mejor forma de poder prevenir es el aseo apropiado del borde de los párpados, el cual puede hacerse de una forma suave al momento del baño, con el agua que cae de la ducha y un poquito de champú solamente sobre la superficie palpebral, no que entre dentro del ojo, sino solamente sobre la superficie palpebral con un enjuague de abundante agua. Va a retirar todas estas partículas inflamatorias que pueden quedarse retenidas en el borde de los párpados y también en las pestañas, y también aquellas escamitas que se van formando producto de las inflamaciones. Nos ayuda mucho a que pueda la superficie palpebral tener una salud más apropiada, previniendo los cuadros inflamatorios. Doctor, ¿y todo tipo de persona está mucho más expuesta a presentar el orzuelo, por ejemplo? ¿O en general se puede dar En realidad, cualquier persona puede desarrollar en algún momento los orzuelos, los chaláceos, los cuadros en general de blefaritis. Sin embargo, hay quienes tenemos más sensibilidad a desarrollarlo. Se presentan casos desde recién nacidos en los cuales frecuentemente forman estas obstrucciones de las glándulas y que conlleva a la formación repetitiva de chaláceos, de orzuelos, y que requieren un tratamiento apropiado. En algunos casos, cuando la resolución médica con tratamiento conservador no logra resolver el proceso, se tiene que recurrir a un procedimiento quirúrgico que generalmente es muy rápida su recuperación, con una anestesia local y una muy buena evolución. Existen medicamentos que ayudan a evitar el recrecimiento o la reformación de estas lesiones inflamatorias en el área donde se produjo y se realizó el procedimiento. Sin embargo, el borde del párpado tiene en promedio 30 glándulas por cada borde palpebral de glándulas de meibomio, glándulas de grasa, cada una susceptible de obstruirse, y tiene cientos de glándulas complementarias lagrimales que cada una de ellas también se puede obstruir. A veces hay la idea que si es que se formó un orzuelo, un chaláceo, se le dio una solución apropiada, ya no se va a volver a formar. En realidad, durante toda la vida podría formarse, y hay quienes son más sensibles a poder desarrollarlo. Claro, he visto casos de personas que presentaban un orzuelo, ¿no? Tenían la protuberancia en el párpado, y muchas veces decían: me echo agua de manzanilla o un té, me lo froto, me lo paso, ¿no? en la inflamación, y pasa. Claro, es cierto, pasa, pero luego, ¿qué complicaciones puede tener, doctor? ¿Le puede aparecer nuevamente o no? Claro, en los procesos inflamatorios agudos, donde la superficie está enrojecida, hay dolor, el colocar mayor calor con un paño o una agüita de manzanilla va a aumentar la sintomatología por el proceso de que el calor aumente el calor ya existente, ¿no? Entonces no es apropiado. Sí se puede aplicar un calor local cuando no hay inflamación. Cuando presentamos un chaláceo inactivo, no hay dolor a la presión, ya lleva más de una semana y simplemente no da mayor sintomatología más que el abultamiento de la superficie. El calor local es una buena alternativa, y podríamos aplicar un calor local con un paño de agua tibia durante unos 5 minutos, unas 2 veces al día. Puede ayudar a que la grasita retenida se pueda disolver y ayudar a la natural expulsión de la grasita. Si a pesar de ello esto continúa, debiéramos acudir, sin embargo, al oftalmólogo. Sin embargo,
el proceso que se acompaña de dolor, de enrojecimiento, de una inflamación progresiva, es indicativo de acudir al especialista inmediatamente. Sin ninguna duda, entonces, bien, vamos a recibir una llamada, 234141. Aló, buenos días. Hola. Buenos días. Hola. Quisiera preguntarle al doctor, yo tengo una familia que ha sufrido de chalazo. Sí, por favor le pedimos que pueda bajar un poco el volumen de su televisor para poder escucharla. Yo tengo un familiar que ha sufrido de chalacios, orzuelos. Su hijo mayor igualmente. Y la nieta lo mismo. También le ha quedado las marcas en los ojos de los chalacios. Yo quisiera saber si eso es hereditario. Muy bien. Gracias, señora, por comunicarse. Bueno, la consulta era... presentan chalacios, ¿no? Y esto se ha ido pues dando también en otras personas de parientes, ¿no? En familiares. Entonces, pregunta si es hereditario o no. Bueno, hay una mayor predisposición familiar, efectivamente, en casi las diversas presentaciones del organismo pueden heredarse, ¿no? Al igual que los orzuelos, los chalacios, habrá mayor predisposición en los mismos miembros de la familia a que se presenten. Probablemente tengan mayor sensibilidad alérgica también, ¿no? Rinitis, asma o algún proceso que hace que su organismo sea hipersensible a los agentes del medio ambiente y que otras personas no lo presenten. También podría suceder que el medio ambiente donde está la familia sea el condicionante a desarrollar estos procesos. Ya hablábamos hace un momento de ambientes donde hay mucho polvo, tierra, plantas, animales, condiciona la presentación de inflamaciones en los párpados que conlleva a estos procesos de orzuelos y chalacios. Claro, bien, entonces, y en este caso, ¿qué es lo más recomendable? Lo adecuado es que puedan acudir al oftalmólogo para poder hacer una evaluación integral y poder identificar qué tipo de proceso es el que se está desarrollando y qué tipo de tratamiento es el que requiere para que estos cuadros no se estén presentando con esta frecuencia que nos hace referencia, ¿no? Todo proceso que sale de lo normal debe ser oportunamente atendido. Muy bien, entonces agradecerle a nuestra televidente por comunicarse al 234141. Ustedes pueden también hacer sus preguntas a este número y las líneas están habilitadas. Doctor, vamos a ver a continuación un video sobre el ojo seco, ¿verdad? Vamos a poder observar para que ustedes puedan conocer y tener mayor información al respecto. Vamos a observar este video, ¿sí lo tenemos? Bien, doctor, entonces con usted para que nos vaya explicando. Claro que sí. Bueno, hablábamos hace un momento que la alteración de la película lagrimal ocasionada por la alteración de las glándulas del borde de los párpados van a producir la resequedad ocular. Muy bien, esta resequedad ocular cada vez es más frecuente por las lesiones que ocasionan los agentes del medio ambiente. Esto inicia con picazón, con ardor, lagrimeo y nos lleva a un parpadeo frecuente. Muchas veces encontramos que algunos miembros de la familia parpadean frecuentemente y se debe a que el cuadro de alergias está involucrando no solamente a la vía respiratoria, no solamente a algún proceso aislado, sino que estas personas por la comunicación nerviosa son hipersensibles en todo ese organismo y finalmente altera también la sensibilidad en la película lagrimal. Acá vemos una representación de las diferentes glándulas del borde del párpado. Algunas producen grasita, algunas producen agua y algunas mucosidad. Todas ellas cuando se alteran producen el enrojecimiento. Estos agentes del medio ambiente como el aire acondicionado, el viento que da directamente al ojo produce una evaporación precoz de la lágrima y de tener un ojo como lo conoceríamos como blanco, se va poco a poco enrojeciendo. El mecanismo de defensa es el cierre, el parpadeo o el llevar a frotar la superficie ocular tratando de aliviar. Además, cuando tocamos el borde del párpado, tienden como a exprimirse esas glándulas y por lo mismo sentir un poco de confort. Sin embargo, el contacto frecuente de rascarse el ojo va a terminar inevitablemente generando mayor laceración, mayor erosión y por lo mismo
cuadros de orzuelos, de chalazions y finalmente enrojecimiento nuevamente del globo ocular. Si las glándulas tienen un adecuado funcionamiento, van a proteger apropiadamente la superficie ocular, evitando el desarrollo de estas alteraciones. La lágrima también es un buen mecanismo, además de prevención de infecciones. La lágrima humecta, limpia la superficie y previene infecciones. Vemos cómo la evaporación de la superficie ocular deja al ojo expuesto. Si nosotros tenemos dos superficies metálicas que se friccionan entre sí, se terminan erosionando, se terminan desgastando. Algo similar sucede en el ojo cuando la evaporación de la lágrima es continua, ¿no? De ahí la importancia de la salud del borde de los párpados para la adecuada protección de la superficie ocular. Muy bien, entonces, sí, vamos a continuar hablando de este tema. Una vez que sale o se presenta el orzuelo, se denomina, o hay un término que es el anillo de oro. ¿A qué se denomina esto, doctor? Bueno, las diferentes producciones que el ojo tiene van a llevar a el enrojecimiento o a la formación de secreciones, ¿no? Que pueden ser en el borde del párpado, a nivel de la glandulita, como una puntita media amarilla, que es casi el anuncio de que va a poder drenar probablemente una secreción infecciosa, lo que conocemos como una materia o pus, ¿no? Entonces es importante el tratamiento antibiótico porque esto podría convertirse además en un proceso conocido como una celulitis periorbitaria, es decir, el acúmulo de material infeccioso en el borde del párpado que se presenta como una pequeña manifestación amarilla puede en cuadros progresivos ir afectando diversas glándulas, puede afectar todo el borde palpebral, produciendo lesiones muy severas e incluso si atraviesa el septum protector de la cavidad orbitaria, se convertiría en una celulitis o infección orbitaria que puede llegar incluso al cerebro. Entonces, de ahí la importancia de hablar de estos temas que inician con cuadros muy leves, pero pueden convertirse en procesos tan agresivos que podrían poner en riesgo ya no solo el globo ocular, sino incluso la vida, en cuadros de septicemias o infecciones generalizadas en aquellas personas que pueden ser susceptibles o aquellas personas que no fueron tratadas a tiempo. Claro. Muy bien, doctor, vamos a ir a una breve pausa comercial aquí en Centro Médico. Vamos a seguir hablando de este tema. Recuerden que pueden seguir comunicándose al 23 41 41 para realizar sus preguntas. Vamos a un corte y volvemos. Nuestra salud es lo primero. Centro Médico, gracias al apoyo de Centro Médico Jesús de Nazaret, Roberto Carpio 157, San Fernando. Laboratorio Clínico Escalabs, resultados confiables y oportunos. Oftalmovisión, la mejor clínica de ojos. Si busca atención solidaria, humana y oportuna, venga al Centro Médico Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, un nuevo concepto de servicio médico particular en las especialidades de pediatría, ginecología, obstetricia, odontología, psicología, nutrición y medicina general, y con servicios de laboratorio y farmacia. Tu salud en buenas manos. Centro Médico Jesús de Nazaret, Roberto Carpio 157, Urbanización San Fernando, altura cuadra 11, Avenida Túpac Amaru. Nuestra salud es lo primero. Centro Médico, gracias al apoyo de Centro Médico Jesús de Nazaret, Roberto Carpio 157, San Fernando. Laboratorio Clínico Escalabs, resultados confiables y oportunos. Oftalmovisión, la mejor clínica de ojos. Seguimos en Centro Médico, estamos hablando sobre las inflamaciones de los párpados y justo con el doctor hablábamos que es muy común ver a personas que parpadean con mucha continuidad, ¿no? Lo que podemos decir una persona pues que guiña mucho, ¿no? ¿Debido a qué, doctor? En algunas ocasiones puede deberse a procesos neurológicos, unos tics nerviosos, pero en realidad en la gran mayoría de presentaciones, y nos toca ver muchas personas de repente cercanas a nuestro entorno, que desde niños, en algunos casos jóvenes y algunos
casos adultos, tienen este parpadeo frecuente, ¿no? Y nos llama la atención porque no es lo usual. En la mayoría de estas presentaciones se debe a una alteración de la película lagrimal, ¿no? Aquellas personas que sufren de alergias, que son hipersensibles, pueden tener este mecanismo reflejo porque les da escozor la superficie palpebral, la superficie ocular, y es un mecanismo de movimiento que atenúa brevemente esta incomodidad. Y ahí también hay que tomar en cuenta que cada parpadeo es un mecanismo de producción de lágrimas, es cuando las glándulas lagrimales se exprimen, como veíamos en el video previo, y es cuando salen las lágrimas. Entonces la persona, como reflejo, como un mecanismo espontáneo, casi involuntario, tienden a realizar ese cierre palpebral porque las lágrimas salen, pero como está alterada la película lagrimal, se evapora tan pronto o es tan escasa la producción lagrimal que tienen que rápidamente volver a parpadear. En la medida que las glándulas van produciendo la lágrima en cada parpadeo, también se va absorbiendo la lágrima a través de los puntos lagrimales inferiores y superiores que tenemos y que son el mecanismo natural de producción y absorción de lágrima. Cuando la lágrima es escasa en su producción, muchas veces recurrimos en la terapia médica oftalmológica a ocluir los puntos lagrimales, es decir, mediante un procedimiento quirúrgico hacer el cierre de estos puntos para que la poca lágrima que se produce pueda permanecer más tiempo sobre la superficie ocular. Esto es de gran ayuda. Sin embargo, la mayoría de este tipo de procesos se alivian con un tratamiento apropiado de las inflamaciones de los párpados y se alivia con el suplemento de lágrima adecuada. Bien, vamos a observar a continuación un video resumiendo un poco sobre cómo es que se produce el orzuelo y con mayor frecuencia pues se presenta a todo tipo de personas, tal y como hemos tratado hace unos instantes. Bien, vamos a observar el video, por favor. Un calacio es un pequeño bulto duro en el párpado, provocado por una abertura obstruida o una infección de las glándulas sebáceas ubicadas en los párpados. Con frecuencia se relaciona con una condición llamada blefaritis. Los calacios pueden ser molestos, desagradables de ver e incluso pueden interferir con la visión. Al principio son bultos rojos, inflamados y blandos. En contados casos pueden crecer lo suficiente como para aplicar presión sobre el ojo, provocando párpados entrecerrados y visión borrosa. Bien, entonces ahí observamos, ¿no?, cómo es que el orzuelo va saliendo y a veces es común observar que la protuberancia sea encima, y hay otros que aparecen pues en la parte inferior, como hemos visto. Sí, depende de la glándula comprometida, ¿no? Generalmente los que son más superficiales, con una elevación como en puntita, blanquecina, son los orzuelos, y los que son un poco más profundos, con una formación abultada más amplia, son los chalacios, como veíamos en el video, ¿no? Y esto se debe a que la retención del material que producen en el caso de los chalacios es un contenido grasoso que es más difícil de poder ser retirado de forma espontánea a través del pequeño orificio de la glándula cuando ésta está inflamada. De todas maneras, el tratamiento médico es la primera alternativa con antibióticos antiinflamatorios apropiados y en caso de persistir la necesidad de poder retirar esta retención del material infeccioso o inflamatorio con un procedimiento realizado por el oftalmólogo. ¿Cuál es el tratamiento a seguir, doctor, una vez que ya presentan esta protuberancia, ¿no?, en el párpado? Bueno, el tratamiento, como en todos los procesos que afectan al organismo, debe iniciar con la prevención. La prevención es un mecanismo de cuidado que todos debemos de tener, orientado en este caso a los párpados, con algunos agentes que pueden servir de barrera. Algo tan sencillo como los lentes de sol, ¿no? Uno dice, bueno, pero no me gusta usar los lentes de sol, en realidad solo lo uso en verano, o
no es un día soleado para usarlo. Debemos tomar en cuenta que los agentes irritantes de la superficie del globo ocular y los párpados cada vez los tenemos más presentes y están durante todo el año, no solamente en verano. Tal vez en verano se incrementan un poco más por las condiciones del calor, pero debemos buscar un mecanismo como los lentes protectores, que pueden ser oscuros o no oscuros. En aquellas personas que no tienen medida, que no usan un lente medida, tratar de usar un lente protector en todo lo que represente sus actividades al aire libre. El solo hecho de salir a la calle, no necesariamente en un día soleado, puede hacer que muchas partículas vayan cayendo al ojo. Una vez que el proceso inflamatorio del párpado se ha desencadenado, es importante poder acudir al oftalmólogo para poder dar el tratamiento indicado en cada caso. Hablábamos también hace un momento del aseo de las pestañas, de los bordes de los párpados, que no es necesario que sea una agüita de manzanilla, no es adecuado que el agua entre directamente al globo ocular, porque el agua tiene una serie de componentes que al pasar por las tuberías, los estanques, van llevando a su paso. Además, el cloro es irritante para la superficie ocular y debiera ser solamente un lavado siempre externo. El ojo tiene su propia lágrima para proteger de forma natural, y cuando sufren alteraciones los párpados o la película lagrimal, el oftalmólogo debe indicar qué tipo de tratamiento es el apropiado. En el caso de desarrollarse un proceso de chalación o de ursuelo, los tratamientos antibióticos, antiinflamatorios, tópicos, así como vía oral, serán los apropiados dependiendo de cada caso y dependiendo de la sensibilidad también de cada organismo. En algunos procesos de blefaritis, el tratamiento acompañado de un seguimiento por parte del alergólogo puede combatir aquellos casos severos de alergia. Muy bien, pero ante algún cambio, sobre todo continuo, persistente, no dudar en acudir al oftalmólogo, porque podemos evitar complicaciones tratadas apropiadamente en su momento. Muy bien, doctor. Gracias por... bueno, de esta forma hemos llegado ya a la parte final de Centro Médico. Nos ha ganado un poco el tiempo. Doctor, ante cualquier consulta, por favor, ¿dónde pueden ubicarlo? Claro que sí, estamos para sus consultas, para su atención oftalmológica en la Clínica de Ojos Oftalmovisión. Estamos ubicados en la Avenida América Norte 2120 de la Urbanización Primavera, y sus citas al teléfono 224444. Como siempre, doctor, muchas gracias por habernos acompañado aquí en Centro Médico, siempre es un gusto. Y bueno, conmigo será hasta el día lunes en una nueva edición de Centro Médico. Agradecerles a todos ustedes por su sintonía y por sus llamadas al 234141. En instantes, no se mueva de Sono Televisión, porque viene el decano del Colegio de Psicólogos de la Libertad, el doctor Manuel Vargas Sachón, con Diván, el psicólogo escucha. Permiso. Nuestra salud es lo primero. Ozono Televisión presentó Centro Médico, un espacio con información y consultas para que usted siempre se sienta bien. Centro Médico, con la conducción de Gisela Sandoval. Centro Médico, gracias al apoyo de Centro Médico Jesús de Nazaret, Roberto Carpio 157, San Fernando. Laboratorio Clínico Escalabs, resultados confiables y oportunos. Oftalmovisión, la mejor clínica de ojos. Si busca atención solidaria, humana y oportuna, venga al Centro Médico Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, un nuevo concepto de servicio médico particular en las especialidades de pediatría, ginecología, obstetricia, odontología, psicología, nutrición y medicina general, y con servicios de laboratorio y farmacia. Tu salud en buenas manos. Centro Médico Jesús de Nazaret, Roberto Carpio 157, Urbanización San Fernando, altura cuadra 11, Avenida Túpac Amaru. Quad Color, tintas para impresoras en sistema continuo. Quad Color, 100% pigmentadas.